Bueno, buenas. Hoy vamos a tratar de hacer un poco más de avances en el código y sí, un poco de seguir con el tema de las implementaciones, de cómo construir las interpolaciones a partir de distintas formas de cómo vengan los datos. Y ahí lo que vamos a ver es, bueno, tratar de evitar de cometer errores muy comunes, que es empezar a verificar el tipo de los datos, hacer ifs y cosas por el estilo. Y ahora vamos a ver cómo lo resolvemos eso en Julia. Y bien, bueno. eh, Bienvenidos a SCA 314, lo mismo de siempre. Recuerden que los materiales están en YouTube y en el repositorio de GitHub. Y seguimos con el tema de las pruebas automatizadas. Así que vamos a seguir con la parte de la generalización de cómo inicializar el tipo de las interpolaciones. Digamos, cómo consumir de distintas maneras los datos para realizar la interpolación. Pero antes voy a ordenar un poquito el tema de las ramas de Git. Me parece que me equivoqué en algún lado y puse mal el nombre de un branch, así que vamos a ver cómo lo modificamos. Y de ahí sería como, bueno, seguir con lo normal de extender cómo lo construimos. Y si llegamos a hacer, digamos, extraer los datos desde un archivo. Bien, veamos a qué me refiero con el tema de las branches. Entonces, normalmente por todos lados está referenciado el proyecto como pruebas automatizadas. Pero esta branch se llama pruebas automáticas. Entonces, lo que voy a hacer es venir acá, decir rename branch automatizadas. Sería pruebas automatizadas. Esto esperemos que sea sencillo. El único tema que puede haber es que localmente tenga otra branch que se llame igual. Vamos a ver. Si tengo acá, por ejemplo, si yo hago git branch list, si se fijan tengo pruebas automáticas y pruebas automatizadas. Entonces una y otra quizás pueden llegar a tener conflictos y no estar de la manera correcta. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a cambiar esto. Rename branch pruebas automatizadas. Rename branch. Piqui. No pasa nada. Vamos, démosle F5. Pruebas automatizadas. Y ahora, si yo hago, vamos a cambiar de branch. Git switch serie. Pruebas automatizadas. Dice, tenés cambios en estos archivos que se pueden eh, modificar. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Primero, antes de hacer eso, ¿qué podemos hacer? Veamos, voy a hacer algo que no está muy bien, pero git branch la voy a eliminar. Serie pruebas automatizadas. Voy a eliminar totalmente esa branch. Y ahora voy a hacer git fetch. Voy a traer todas las copias del repositorio. Fíjense que dice, se eliminó esta branch, esta branch, esta branch. Y esta nueva branch pasó de ser series automatizadas. Digamos, mi branch local empezó a apuntar a eso. Entonces, si ahora hago git switch, cambió. Seguramente mi branch de pruebas automatizadas, la versión vieja, estaba muy, muy vieja, con muchos cambios, entonces se quejaba cuando quería cambiar. Pero ahora, cuando cambié, no hubo ningún conflicto con estos cambios, porque estoy más cerca de lo que quería. Entonces, de paso, hagamos un poco de limpieza. Git branch automati, así no me confundo más. Y bien, bueno, y ya que estamos acá, vamos a cambiar de branch. Git switch. Uy, vamos a ver cómo lo.
list, como se llamaban antes, y vamos a hacer get which create serie pruebas auto no, pruebas automatizadas parte 6 y la vamos a hacer desde origin serie pruebas automatizadas. Entonces esto dice, bueno, vas a crear una nueva branch que se llama serie a partir de la copia de origin series pruebas automáticas. Normalmente yo acostumbro a utilizar origin directamente, que sería como la copia de internet o del repositorio publicado, porque a veces la copia local, ya sea de main, de master, de otra branch, suele tener algún otro cambio que o está desactualizada, entonces como trabajo bastante en branches, es más directo y me olvido de tener que estar después haciendo merge de master, esas cosas y por el estilo. Bien, listo, estamos en una nueva branch. Si no tienen tanta confianza con la línea de comandos, es fácil en Visual Studio Code. Van a hacer todo lo mismo que hice desde la línea de comandos, pero haciendo clic por acá. A veces es más rápido cuando ya te acostumbras a hacerlas desde la línea de comando. Bien, esto no importa. Aprovechemos y digamos, bueno, actualicemos esto. Los automáticos. Actualizar. Vamos a ponerle el primer commit como serie, pruebas automáticas. T6. Extender los. Generalizar. Generalizar las maneras. Inicializar las interpolaciones. Zar. Listo. Con el primer commit no pasa nada. Bien, esto podemos volver. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Bueno, por algún motivo perdí. Creo que la última vez había alguna diferencia, había probado con unos valores aleatorios, pero sigue siendo lo mismo. Entonces, probemos acá. Vamos a hacer un C. ¿O dónde? Puede ser que esté en main. No. Y puede ser que esté en esto. Tampoco. Ah, bueno, no me di cuenta, pero cambié el estilo del Visual Studio, el theme, porque tuve que dar una charla, pero cambiamos. Theme. A ver si tengo Flexo Key DAC. Volvamos al mismo. Genial. Ahora sí, un poco más tranquila la visión de los ojos. Ya no me quema. Bien, probar interpolación lineal. Está todo funcionando. Acá pongamos probar inicialización de interpolación con x e. Entonces, vamos a hacer lo que teníamos antes, xs es igual, xs normalmente son los xs. Vamos a hacer desde -1, 0.2 a 1 y después los yes va a ser igual a como habíamos hecho el otro día. Vamos a hacerlo rand, una llamada rand for, no me importa, in xs. Bien. Entonces, esto volamos y lo que queremos hacer es construir
XS aparte de XS y XY. Yes. Perdón, estoy un poco quemado. Y bien, si ejecutamos esto, ¿qué es? Creo que acá había desactivado. Bien, bien. Siempre esto le toma un poquitito de arrancar, pero bueno. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, ¿qué nos tira esto? Dice, bueno, step range, bla, 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 raro, eso es un tipo raro bastante, porque, bueno, el tipo de XS es un range, entonces hagamos que transformémoslo a un array collect, a ver si nos lo hace un poquito más. Bien, ahora sí. Interpolación lineal de vector y vector. Eh, no hay forma de construir eso. Entonces, ahora, bueno, ¿qué va a pasar? Entonces, eh, veamos cómo tenemos la estructura de nuestras funciones. Tenemos esto, vamos a hacer p format document tiki, para que esté todo bien intentado. All tiki. Son dos funciones interpolación. Entonces, tenemos la interpolación constante, tenemos la función interpolación entre pares, crear interpolación. Estas funciones que son eh, internas, como que no nos interesaría, quizás habría que ver cuál es el estándar de Julia Lang Style Guide. Veamos veamos distintas. Nuestro script, hay que escribir funciones. Handle access argument. Prefer export methods over the. Eso es otra cosa que vamos a ver. I think don't overuse. No. Using floats. No. Bueno,
hagamos esto. Begin top level private functions constant con underscore. Entonces, si yo hago fin F2, tiki, hay la opción de rename. Entonces, fíjense que si yo hago control shift P y le digo rename symbol, le puedo. Esto es lo suficientemente inteligente para reemplazar todas las apariciones de esa función en, por todos lados. Probemos a ver que no se haya roto nada. Entonces, ejecutemos todos los tests. Tiki. Bien, bien, bien. Bien, bien. Y el último sigue fallando como uno debería esperar. De que no existe ese tipo de datos. Bien. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos? Fíjense. Podemos pensar en el caso de pasar XS y IS, ya sería como devolver todo esto. Entonces podemos reutilizarlo. ¿Sí? Entonces, a ver si esto me deja hacer factor. Si me deja hacer algo. No, no hay refactores posibles. Vamos a hacer el siguiente patrón. Vamos a hacer función interpolación lineal que va a recibir los XS y los IS end, y vamos a hacer control X, control V, entonces ahora tenemos esta de acá, es decir, interp igual, solo por una cuestión de debugging, interpolación lineal XS y S. Turn, bueno, interp. A veces no devolver todo directamente y tener valores intermedios ayuda para el debugging. Y ahora viene la gran particularidad de Julia, que uno podría decir función interpolación lineal XS y S, y vamos a hacer inter igual interpolación lineal XS y S, inter. Simplemente un wrapper que devuelve lo mismo, pero para que sea consistente y no, a veces es un poco preferible mantener como la implementación única en un solo lugar, y por más de que sea una repetición innecesaria, podríamos llamar esta implementación acá, pero para mantenerlo consistente, si aparecen más casos, lo mantenemos bastante ordenado. Y bueno, con eso, y a ver si ahora pasa el test. Veamos si pasan todos los tests, porque cambiamos interpolación lineal. Tiki tiki. Falló. ¿Y ahora por qué falló? Bien, porque ahora fíjense que falló por el valor de la evaluación, no por... Eso está bueno también, del test. Le haces doble clic y te lleva. Entonces acá, ¿qué está diciendo? Vamos a hacer que esto sea en XS 1. Vamos a ponerle 4. Sea igual a IS 4. Fíjense que ya tenemos otro test
que podemos ejecutar y ahora pasa, sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, fíjense que es algo bastante bueno tener tests que nos garanticen a simplificar las maneras que vamos pensando. Entonces, ahora, sin, vamos a hacer interpolación con XY. Entonces vamos a hacer taca, taca, esto es lo mismo, y vamos a decir add test set, y vamos a reemplazar por, ¿qué teníamos acá? Esto mismo. Y ahora, bueno, para todas estas interpolaciones, interpolación constante, interpolación lineal, F es esto, entonces en realidad acá es interp, y esto va a ser, hagamos al revés. Este es F y este es interp. Uy. Y interp de XS. Bueno, generalizamos nuestro test a más tipos y falla. Dice, bueno, no method matching, interpolación constante para vectores. Vamos, llegamos lo mismo. Interpolación lineal, tiki. ¿Y dónde está? Interpolación constante. Entonces, veamos. Lo mismo de acá. Tenemos en X, en Y. Y vamos a hacer. Veamos esto. Vamos a hacer la parte privada. Esto lo vamos a romper. Entonces, XS y S. Listo. Y ahora acá simplemente hacemos chuku interp igual interpolación constante XS y S interp. Bien, ejecutamos el test. Nos debería fallar. No existe interpolación para vector y vector. Bien. Esta interpolación quizás lo podemos... Bueno, esta era la interpolación trivial que solo machaba en los puntos. Quizás para este caso, ya que tenemos los otros ejemplos, podemos decir chao. No nos duele nada. Y venimos acá, donde está interpolación. Y ahora si ejecutamos todos los tests van a fallar. Algunos porque... Bien, ¿por qué? Porque esta interpolación ya no existe. Fíjense que acá nos dice no method matched interpolación. Bien, busquemos otra prueba de interpolación. Ya no la necesitamos. Pruebas de interpolación. Listo. Corren todos los tests. No method matching interpolación constante. A ver.
obviamente no va a machear, porque... ¿Qué pasó? Eh, función interpolación constante xs y s y s. Y ahora sí. Bien, ¿qué es lo que pasó acá? Si, a ver, vamos a main. Si, vamos a hacer. Ya aprendí que hay que hacer control enter y no shift enter. Puntos. Y ahora vamos a hacer taca, taca. Y vamos a hacer g igual evas a punto interpolación real xs y s. Bueno, ¿qué está pasando en todo esto? Bien, entonces, eso ejecutado. Siguiente, 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 F. Y da 3. Si graficamos F, función graficar, no existe. Importemos esto. ¿Y qué pasó? Entramos en el tiki, funcionó. Ahora sí, graficar. Evaluating, vemos el output, no el test server, sino Julian Language. Ahí está. Plots, uno y otro son lo mismo. Bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde estás? No, acá, en la consola. Julia tiene este eh, feature, no sale en español, que se llama Multiple Dispatch, que lo que nos permite hacer es tener muchas implementaciones, poner el mismo nombre a una función, pero que se distingan en función de los distintos argumentos. Entonces, por ejemplo, si yo hago, vamos a ver, la documentación y digo methods, dice, si le das una función, te dice return the method table para f. Entonces, si yo digo acá, methods, pruebas a punto interpolación lineal, ¿qué va a decir esto? Me va a decir, existen dos métodos, ¿sí? Y te dice dónde están definidos, ¿sí? Para estos tipos y estos tipos. Y fíjense que son bastante genéricos, como que no dice nada. Y acá arriba dice see also which. Veamos, ¿qué hace y arroba which? Entonces, por ejemplo, si yo hago at which, el arroba es una llamada a un macro. Después vamos a charlar de eso, pero más adelante. Entonces, cuando yo ejecuto esto, que dice expression is not function call. Ah, or it's to complete. Bueno, saquémosle esto. Ahí está. Interpolación lineal. Hay un clear. No. ¿Qué es este CLD? No. Bueno, ya cambió esto. Y si yo hago which, dice, bueno, cuando digo which, dice con una ejecución, una llamada en particular,
Dice, bueno, estoy usando esta implementación. ¿Para qué sirve esto? Porque a veces puede ser que hayan muchas implementaciones. Por ejemplo, veamos methods zoom. 15 implementaciones distintas. Y dependen mucho de los tipos sobre los cuales se opera. Por ahora no vimos nada de eso, así que para nada no hay que preocuparse. Pero de a poquito vamos a ir entrando y viendo cuáles son las ideas que hay que tener. Entonces, fíjense que estos son implementaciones genéricas que no dependen de ningún tipo. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá este es reduce. Está definida en reduce y es zoom con un solo parámetro y varios keyword arguments. Acá es el caso de zoom con dos parámetros y keyword arguments. Keyword arguments son los argumentos que uno lo puede pasar con el nombre. Y en Julia lo que tiene en lo particular es que una vez que se pone punto y coma y después los keyword arguments, es obligatorio ponerle el nombre. Entonces eso es para no tener confusión en el orden de los parámetros o cómo se le pasa y cosas así. Pero bien. Bueno, entonces ya tenemos la implementación de ese caso. Ahora hagamos el siguiente caso, que va a ser lo mismo, pero vamos a probar inicialización. ¿Qué se escribe inicialización? Bien. De interpolación con, y vamos a decir como un, vamos a poner así, xy, dos puntos. Vamos a hacer la anotación de Julia. Y, sí, como un mapeo de un elemento a otro. Entonces, ahora tenemos XS, IS. Y fíjense que esto es re loco. Porque yo acá puse pruebas a punto de interpolación constante. Y acá tengo exactamente el mismo código. Eso, el de acá arriba. Llamándolo con coinciden los puntos. Cuando lo llamé con los pares de números, como que en ningún momento le dije cuál de las implementaciones tenía que utilizar. Como que el lenguaje detecta automáticamente qué es eh, lo que tiene que hacer. Bueno, veamos. Ejecutamos todo. Todo funciona bien. Pero ahora vamos a decir, vamos a implementar acá data. Y va a ser un, ¿cómo se crea un diccionario? Dict. Y vamos a hacer, veamos en la consola. XS, IS, IS. Bien, si hago zip XS, IS. Bien, si hago un diccionario así, no. Entonces, veamos cómo vamos a hacer dict. Dict, pares de tuplas. Y entonces, si hacemos así, y si hacemos dict, genial. Entonces sabemos que si hacemos zip XS y S. Y ahora la interpolación la vamos a hacer con la data. Bien. Y bueno, ejecutemos esto. Nos va a decir got an exception outside of test.
¿Qué mensaje dice? Map is not defined. Bien. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué me está diciendo? Si veo el stack trace, dice, bueno, error. Dice, cuando quiso hacer nx y recibió un diccionario, ¿qué tiró? Tiró un... Esto no se puede hacer. Porque no tiene sentido el nx para este diccionario. No hay nada definido sobre un diccionario. Entonces, ¿qué es lo que intentó hacer? Acá, en interpolación, en el método nx, ¿qué está haciendo? Dice nx para un parámetro trata de mapear contra first p. Y en i, first 5. Entonces, veamos, ¿qué pasa si hacemos en x, vamos a decir, de dict? Esto va a ser keys de d. ¿Sí? Entonces, veamos, vamos a la consola. Acá vamos a decir data es igual a esto. Si decimos keys de data, bien. Y si le pedimos values, nos devuelve los valores. Bien, entonces, así. Le definimos que d es del tipo dict, llama esta función y en i, vamos a hacerlo por pares, mejor, más ordenado, de dict igual values d. Y ahora, si ejecutamos este test, falló por algún motivo. Bien, ¿qué dice? No method matching get index XS. A ver, vamos a las pruebas. Ok, seguramente lo que está pasando es que este dict, lo que le falta, si nos fijamos acá en la consola, para salto a la consola haciendo control más, ¿dónde está el más? Y el tick, ¿sí? O si no, puedo hacer terminal y eso debería mandarme a la terminal. O si acá view, en algún lado está terminal. New terminal no, sino control. Y eso me lleva. Pero acá, fíjense que dice value es un value iterator. Entonces, lo que nos falta hacer, esto es collect, y ahora sí es un vector. ¿Sí? Eso es algo muy particular en Julia, que de alguna manera es como que todas las colecciones o las iteraciones son lazy. Entonces, quiere decir que como no construye para no ocupar el espacio en memoria innecesariamente. Entonces, veamos acá, así, así. Y si ahora ejecutamos esto, pasaron los tests. ¿Sí? Bueno, fíjense, impresionante. Digamos, no tuvimos que cambiar nada de las interpolaciones de
digamos, de la metodología de las interpolaciones, lo único que tuvimos que hacer es una extensión de cómo se crean los datos. Fíjense esto, de sacar X e Y de manera genérica y ya Julia supo cómo manejar eh, la información que hacía falta para que puedan pasar los tests. Y los tests es, fíjense, es como en vez de yo tener que estar probando en la consola cada uno de los, bueno, si creo los datos, los puntos, los pasos, bla, bla, si funciona o no funciona, está bien. Y puedo correr un montón de tests en segundos y eso me permite como estar tranquilo, estar como, sí, seguro de que lo que estoy haciendo no tiene ningún problema. Y, ¿qué hacemos? Hagamos esto simplemente un renaming general. Vamos a hacer segundo. Segundo X. Vamos a ponerlo así, privado. Simplemente por consistencia con todas las cosas. Y veamos qué pasa si hacemos... Llevamos todo esto. Llevémoslo al final. Hay lenguajes que pueden hacerlo. Hagamos Alt All para que esté todo así bien apretado. Bien, y corramos los test de vuelta. Todo funcionó. Bien, no pasó nada. Llevemos esto también para el final. Para que esté todo bien ordenado. Entonces, interpolación lineal, interpolación. Entonces, cualquiera que venga y vea el archivo va a decir, bueno, estas son las funciones que voy a utilizar y estas son las cosas que necesito. Y si hay alguna referencia, por ejemplo en X, yo puedo ir y hacer, a ver si funciona esto con find references. Bueno, en este caso estamos buscando las referencias. Fíjense que tengo acá, tengo esta. Y ya está. Bien. Listo. Bueno, completemos esto. ¿Qué cambiamos? Main, interpolación, esto. Y vamos para... comitimos. Completar implementación de la construcción de las interpolaciones a partir de distintas de datos. Distintos formatos de datos. Bien. Listo. Hagamos. Fíjense, esto es una particularidad de el git switch. Lo que voy a hacer es git branch concept upstream. Lo que voy a hacer es cambiar el upstream para que no hacia dónde va a mandar. Entonces si ahora hago git push, se va a quejar y dice, bueno, tenés que configurarle el upstream, sí, porque se lo acabo de sacar, pero te dice cuál es. Hacemos git push. Ya estamos. Bien. Pum, pum, pum. Bueno, espero que hayan visto, bueno, digamos hoy es un buen ejemplo de cómo tener test nos garantiza de que podemos hacer un montón de cambios así ya sea sin preocuparnos y verificar de que todo esté funcionando. Y también nos ayuda a ir como
definiendo cuáles son las características de los programas que vamos a querer. Bien, bueno, por hoy no sé si fue corto o largo, pero sí, nos vemos en la próxima.